Bueno, y comenzamos un nuevo capítulo. Esta vez nuestro temario está relacionado con el lenguaje de programación gráfico, el lenguaje escalera, lenguaje de contactos o lenguaje ladder, como habitualmente se le puede encontrar. Entonces vamos a entrar en este capítulo a conocer algunas características, los elementos que se emplean, la estructura y algunas secuencias básicas que les van a permitir desarrollar estrategias de control secuenciales muy elementales en los controladores lógicos programables. Pero antes vamos a mencionar a uno de nuestros patrocinadores, el primer patrocinador del podcast, que es la empresa alemana Eltima Software. Eltima Software es una empresa dedicada a desarrollar diferentes aplicaciones tanto para Mac como para Windows. En nuestro canal de YouTube ya hemos desarrollado algunos videos utilizando estas herramientas, especialmente el Virtual Serial Port Driver, que es una aplicación que permite crear puertos virtuales seriales cruzados, y también hemos probado en diferentes tutoriales el monitor de puertos seriales para el sistema operativo Windows. Puedes encontrar el enlace de afiliados en nuestra página www.eimug.com en el apartado de la tienda, y podrás conocer un poco más de las especificaciones del producto, y si estás interesado en adquirir cualquiera de estos software podrás darle en el enlace y pues vas a poder adquirir cualquiera de estos productos para el sistema operativo. Que también recordarles que se ha lanzado ya el concurso del programador semanal. En las notas del episodio les voy a dejar el respectivo enlace donde están las condiciones del sorteo y las especificaciones del programador semanal que vamos a estar rifando. Las condiciones del concurso van a estar ahí en ese enlace, y adelantándoles que todo se va a desarrollar a través de la página o el fanpage que tiene EIMUG. Las fotos del programador semanal, el catálogo, en la guía técnica para que conozcan un poco cómo funciona, qué elementos trae, cómo se configura una vista muy rápida. Las pueden encontrar en el enlace que voy a dejar en la descripción del episodio. Bueno, entonces vamos con el lenguaje de contactos. He seleccionado una información muy concreta, muy básica, que les permita entender uno de los lenguajes más utilizados y más populares a la hora de programar un controlador lógico programable. El lenguaje de contactos o lenguaje escalera o lenguaje ladder es un lenguaje gráfico. En el episodio anterior que mencioné los tipos de lenguajes de programación, se mencionó este tipo de lenguaje, y es un lenguaje gráfico y es el más popular, es precisamente porque en el momento en que surgen los controladores lógicos programables, de las únicas profesiones o la profesión que existía en su momento frente al manejo de estas tecnologías en la industria era la ingeniería eléctrica, y muchos técnicos, tecnólogos y profesionales alrededor de la electricidad. Entonces este tipo de lenguaje surge como una forma gráfica para poder programar estos PLCs, pero que permita a las personas que ya venían trabajando en la industria con los sistemas de control de lógica cableada, les permitiera comprender fácilmente un nuevo esquema, un esquema totalmente diferente donde la lógica era una lógica programada. El lenguaje ladder basa su funcionamiento en un componente muy sencillo de la electricidad, que es el relé, un relé convencional, un relé electromecánico. Un relé tiene dos componentes, una bobina, que es la que se energiza, y un juego de contactos que está compuesto habitualmente por un contacto normalmente abierto y un contacto normalmente cerrado. Cuando se energiza la bobina, estos contactos van a conmutar, es decir, entre el común y el normalmente abierto se va a generar una continuidad, y entre el común y el normalmente cerrado va a desaparecer esta continuidad. Esa es la famosa conmutación, pero es un efecto que se genera luego de energizar la bobina, y la bobina, simplemente creando un campo magnético, va a atraer o va a generar la conmutación en los contactos. Este es el principio de funcionamiento básico alrededor del cual se ha desarrollado el lenguaje escalera. Entonces, un componente muy sencillo del lenguaje ladder o lenguaje escalera es la bobina. Van a encontrar o se va a encontrar dentro de los componentes una bobina, se van a encontrar dentro de sus componentes los contactos normalmente abiertos,
contactos normalmente cerrados, y cada uno de estos elementos van a entrelazarse en una línea y van a empezar a conjugarse diferentes elementos en una línea. Normalmente en los software de programación estas líneas se les pueden llamar networks, se les pueden llamar redes, les pueden llamar también precisamente líneas, y es la forma en la que se empiezan a conectar cada uno de los elementos. Por regla general, el último componente cuando se está programando un ramal o una línea es una bobina, y la bobina, como es el elemento que termina, al lado izquierdo podremos empezar a colocar diferentes tipos de contactos o diferentes componentes que van a impedir o que tienen la lógica para poder permitir que la energía llegue a esa bobina. Todo se basa, o toda la lógica de funcionamiento en el lenguaje ladder se basa en llevar o quitar la energía a una bobina respectiva. Tanto los contactos como las bobinas tienen asociadas entradas y salidas físicas del PLC, y de esta manera podría uno, con una lógica muy sencilla, encender o apagar una carga que esté conectada a una salida del PLC, y esta acción tal vez dependa de pulsadores o de sensores que están asociados a los contactos que se han colocado en esa misma línea en la que se quiere darle la energía a esa bobina. Los componentes básicos en el lenguaje ladder son 5. Con esos 5 componentes se puede llegar a realizar estrategias de control de procesos secuenciales medianamente complejas. Esos 5 elementos son entonces el contacto normalmente abierto, el contacto normalmente cerrado, una bobina convencional, una bobina tipo set y una bobina tipo reset. Esos serían los 5 componentes. Ya he mencionado el contacto normalmente abierto y el contacto normalmente cerrado. Los contactos van a estar sobre una línea y me van a permitir que la energía continúe a través de la misma línea, tal vez hacia una bobina, o van a impedir que esa energía llegue a esa bobina. Cuando son normalmente abiertos es que su estado normal, sin hacer ninguna acción, ellos impiden el paso de esa corriente. Y si el contacto normalmente cerrado, es el funcionamiento inverso, es decir, que sin hacerle nada a ese contacto, la corriente va a fluir. Y cuando se genera la acción sobre el contacto es que se interrumpe el flujo. Una bobina convencional es una bobina sencilla, simple y llanamente podemos definirla como que en el momento en que se le coloque la energía, esa bobina va a hacer su labor, va a hacer su función, estará activa. En el momento en que se le retire la energía, inmediatamente esa bobina va a quedar desactivada. Las bobinas tipo set y las bobinas tipo reset sí son un poco diferentes en cuanto al funcionamiento convencional. Una bobina tipo set, con colocarle simplemente la energía en un instante de tiempo, ella va a sostener su activación. ¿Durante cuánto tiempo? Podría sostener su activación por siempre, porque la única forma de retirarla o sacarla de ese estado de activación es generarle la acción inversa, que es el reset. Por eso siempre trabajan en parejas. La bobina set debe trabajar con la bobina reset, porque una vez yo activo esa bobina, es con el reset que puedo sacarla de ese estado de activación. Entonces hemos mencionado esos 5 elementos. Todos esos elementos pueden estar interconectados en una rama, en un network o en una línea. El lenguaje escalera toma ese nombre porque cuando uno empieza a colocar en forma descendente, porque normalmente el ladder comienza desde una parte superior. Si estuviéramos en una hoja, arrancamos en la parte superior, y en la medida que vamos creando nuestra lógica de control, vamos creando líneas hacia la parte inferior, se va descendiendo. Cuando uno termine de realizar un ladder y lo pueda observar, pues el símil con un elemento conocido sería con una escalera. Queda como si fuera una escalera con diferentes elementos, diferentes líneas. Por eso también a este tipo de lenguaje se le llama lenguaje escalera. Esos 5 elementos que yo mencioné no son los únicos. En el lenguaje ladder uno puede encontrar otros bloques o componentes como comparadores, temporizadores, contadores, en fin, otro tipo de elementos, memorias, que son dispositivos que tienen funciones particulares, pero todos tienen algo y deben cumplir con unas reglas, y todos deben estar ubicados en un network o en una línea, y
Como lo dije ahora, finalmente siempre el último componente va a ser una bobina. Y al lado izquierdo de esa bobina es que van a estar relacionándose todos esos otros componentes, ya sean entradas, temporizadores, contadores, que estén representados a través de contactos normalmente abiertos o contactos normalmente cerrados. El lenguaje ladder, ya para poder ir viendo un poco como las ventajas y las desventajas. El lenguaje ladder tiene una gran ventaja, y es que al ser un tipo de lenguaje gráfico no existe ningún prerequisito. Cualquier persona puede empezar a programar conociendo los elementos básicos, y realizando unos cuantos ejercicios podría desarrollar estrategias de control sencillas. No necesita haber programado en algún tipo de lenguaje convencional o formal, es simplemente relacionar y conectar todos estos elementos gráficos. Entonces el lenguaje ladder tiene esa gran ventaja, y es que cualquier persona con un conocimiento mínimo y básico de sensores, de actuadores, de la lógica de funcionamiento de un sistema, podría desarrollar su secuencia. No necesita aprender algún lenguaje paralelo o nivelarse en algunos conceptos de programación. Simplemente entendiendo cada uno de los componentes podría desarrollar estrategias sencillas. Pero también tiene sus desventajas. Si empezamos a utilizar señales analógicas, si empezamos a mirar, a tratar de controlar variables de proceso, y empezamos a trabajar sistemas que no son secuenciales, allí vamos a tener grandes dificultades, porque básicamente este tipo de lenguaje basa su funcionamiento en manejar señales del tipo booleano, señales discretas, y acciones sobre los actuadores de encendido y apagado. Ya tratar de pensar que un proceso que es continuo, donde controlamos variables de proceso, y pensar que podemos emplear el lenguaje ladder para hacer un control muy fino y muy preciso, ya no se ajusta a los requerimientos y a las necesidades de este tipo de sistemas continuos. Por eso allí sería una de sus grandes desventajas. Pero en la industria, el gran porcentaje de los procesos atribuyen su funcionamiento al control de secuencias. Por eso es tan popular, y por eso casi que uno tendría que arrancar de manera obligada aprendiendo este tipo de lenguaje. Entonces vamos a dejar hasta allí. Les voy a dejar en las notas del episodio la información y referencias que he empleado, también los enlaces a los diferentes tutoriales donde explico ya de una manera visual cómo utilizar este lenguaje, cómo se implementa en los diferentes equipos, y puedan hacer también una pequeña revisión a través de los tutoriales. Los invito entonces a que me dejes un comentario en cualquiera de las plataformas en las que se transmite este podcast. Finalmente me ayuda a darle más visibilidad y a posicionarlo. Me puedes dejar tus comentarios en iVoox, en Spreaker, en iTunes, cualquier reseña, y si tienes preguntas, dudas, comentarios frente al capítulo, me los puedes escribir a través de mi página web, que es eeimuk.com, o utilizar la cuenta de Twitter, que también es @eeimuk. Podrían plantear inquietudes, y yo en capítulos posteriores empiezo a resolver cada una de esas dudas o esas preguntas. Y si quieren sugerir algún tema en particular, también lo pueden hacer a través de estos medios de comunicación. Bueno, entonces nos vemos en una próxima ocasión.